A ver, pensemos en una sociedad. Una donde los derechos no se basan en quién es una persona, sino en tres etiquetas legales que se le asignan. Pues bien, así funcionaba Roma. Hoy vamos a meternos de lleno en los cimientos de su sistema legal. Empezaremos con su primer código escrito, la famosa Ley de las 12 tablas, y llegaremos hasta el concepto de estatus, que, ya verán, lo era absolutamente todo. Esto es, en definitiva, una guía para entender cómo se construyó ese mundo, y para aprobar ese examen, claro. Vale, esta es la hoja de ruta. Primero, el código que lo empezó todo. Luego, cómo era eso de ir a juicio en Roma. Después, nos metemos en la familia, que era la base de todo. De ahí pasamos a la propiedad y los contratos. Y cerramos con el concepto clave, el de estatus jurídico. Vamos al lío. Antes de las 12 tablas, la ley era básicamente un secreto que guardaba la élite. Unos pocos sabían la regla y el resto, pues, a confiar. Pero claro, este código lo cambió por completo. De hecho, era tan fundamental que lo llamaban Calmen Necessarius, o sea, el poema necesario. Y no es una forma de hablar, es que los niños tenían que aprendérselo de memoria. De un día para otro, la ley pasó de ser un privilegio a ser algo público, algo que se podía conocer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se pasa de una ley secreta a un código público? Pues como se pueden imaginar, no fue algo que pasara de la noche a la mañana. Fue todo un proceso político y social y bastante interesante, la verdad. Todo empezó con un viaje. Se envió una embajada a Atenas para, ojo, estudiar las leyes de Solón, que eran el modelo a seguir. A la vuelta se creó una comisión especial, los famosos Decemviri, con el encargo de poner por escrito esas leyes. Primero sacaron 10 tablas, pero la gente sintió que faltaban cosas, así que se añadieron 2 más, y con eso ya teníamos el código completo. Y aquí viene un detalle curioso, los Decemviri le cogieron el gusto al poder e intentaron quedarse, pero acabaron siendo derrocados. Y con su caída se restauró el gobierno normal y la ley quedó como un bien de todos, no solo de unos pocos. Vale, ya tenemos leyes escritas. Genial. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo se aplican en la práctica? Para eso Roma montó un sistema de procedimientos súper formales, muy rígidos, que se conocen como las legisacciones, las acciones de ley. Básicamente eran las reglas del juego para poder ir a un juicio. Y el proceso era bastante ingenioso, la verdad, porque lo dividieron en 2 fases. Fíjense, primero la fase in jure, que se hacía ante un magistrado, el pretor. Aquí no se discutía quién tenía razón, sino si el caso tenía base legal para empezar. Era como un filtro. Si el pretor daba el visto bueno, entonces, y solo entonces, se pasaba a la segunda fase, apud judicem. Aquí, un juez, que era un ciudadano normal, el judex, escuchaba las pruebas, los hechos y dictaba sentencia. Esta división entre lo que es puramente legal y lo que son los hechos es una idea potentísima que, de hecho, ha llegado hasta nuestros días. Claro, no había una única forma de ir a juicio. El sistema era como una caja de herramientas con diferentes acciones para cada cosa. Por ejemplo, la acción por sacramentum era un ritual súper solemne para que se te reconociera un derecho como la propiedad de algo. Pero luego estaba la manus injectionem, que era, mucho más bruta. Era para ejecutar un derecho ya reconocido y permitía al que le debían dinero apresar físicamente al deudor. Fíjense qué diferencia. Esto es importante, porque ya nos muestra cómo distinguían entre declarar que se tiene un derecho y ejecutarlo a la fuerza. Bueno, pero la ley no era solo para los tribunales y las disputas. Iba mucho más allá. Se metía hasta la cocina, literalmente, para dar forma a la unidad más básica de la sociedad romana, la familia. Y en el centro de esa familia, como un sol alrededor del que todo giraba, estaba una figura de un poder casi absoluto, el pater familias. Ojo, no era solo el padre. Para la ley era el dueño de todo y de todos los que estaban bajo su techo. Tenía un poder, el ius vitae et necis, que en teoría le permitía decidir sobre la vida y la muerte de sus propios hijos. Una locura, ¿verdad? Esta figura tan potente crea una división legal básica, y esto es clave para entenderlo todo. O eras sui iuris, es decir, de derecho propio, como el pater familias, y tenías plena capacidad para hacer negocios, ir a juicio, etc., o eras alieni iuris, de derecho ajeno, y entonces dependías del pater familias para todo. Todos los demás, la esposa, los hijos, las hijas, los esclavos, estaban en este segundo grupo. No había una tercera opción. O mandabas o dependías. Y esto nos lleva a otra idea que choca un poco con nuestra mentalidad actual. Para los romanos de esta época, la familia que importaba legalmente, la llamada familia agnaticia, no se basaba en la sangre, sino en estar sometido al poder del mismo pater familias. La familia de sangre, la cognaticia, existía, claro, pero a nivel legal no pintaba casi nada en este periodo. Resumiendo, el vínculo de poder era más fuerte que el vínculo de sangre. Importantísimo quedarse con esta idea.
Lógico, ¿no? Si el paterfamilias controlaba a las personas, pues por supuesto que también controlaba todo el patrimonio, las propiedades, los negocios, las deudas, todo. Vamos a ver cómo funcionaba la economía bajo este sistema. En esta época, los actos económicos más serios eran auténticos rituales, casi teatrales. Por ejemplo, para vender algo importante, como una finca, se usaba la mancipatio. Imaginen la escena, hacían falta 5 testigos, una persona con una balanza y un trozo de bronce. Todo un ceremonial. Y para las deudas estaba el nexum, un contrato muy duro por el que el deudor ponía su propio cuerpo como garantía. Si no pagaba, se convertía en siervo del acreedor. Queda claro que la ley y el ritual iban completamente de la mano. Y con todo esto de base, llegamos ahora al concepto central, la piedra angular de todo el sistema legal romano. Entender esto es entenderlo casi todo. La gran pregunta es, ¿qué es lo que definía los derechos de una persona en Roma? ¿Su riqueza? ¿Su inteligencia? No. La respuesta no tenía nada que ver con lo personal. Todo, absolutamente todo, dependía de la posición de esa persona en 3 categorías legales muy concretas. Exacto, solo 3. 3 pilares que sostenían toda la identidad jurídica de una persona. Vamos a verlos uno por uno porque son fundamentales. El primero y más básico de todos, el status libertatis. O sea, la pregunta era, ¿esa persona es libre o es esclava? Esta era la primera y la mayor división de toda la sociedad romana. El segundo pilar era el status civitatis, ¿vale? Una persona es libre, pero ¿es ciudadana romana o es extranjera? Ser ciudadano abría la puerta a un montón de derechos y privilegios que los demás simplemente no tenían. Y por último, el tercer pilar, el status familiae, que ya nos suena. Dentro de la familia, ¿qué posición ocupaba esa persona? ¿Era sui juris, cabeza de familia, o era alieni juris, dependiente de otro? Este estatus definía su poder y su autonomía en el día a día. Y claro, perder el primer estatus, el de la libertad, era un riesgo real y constante. Se podía caer en la esclavitud por muchas razones. Por nacer de madre esclava, lo más común. Por ser prisionero de guerra. Por cometer ciertos delitos. Pero también por cosas que hoy nos parecen increíbles, como ser vendido por no poder pagar una deuda o incluso por algo tan simple como no apuntarse en el censo. Un despiste administrativo te podía costar la libertad. Por suerte, también había una salida, la manumisión, el acto de liberar a un esclavo. Pero ojo, porque aquí la forma en que se hacía era crucial. Si la liberación se hacía por un método solemne, formal, el esclavo no solo se convertía en libre, sino también en ciudadano romano, con casi todos los derechos. En cambio, si se usaban formas no solemnes, más informales, como liberarlo delante de amigos, conseguía la libertad, sí, pero con un estatus legal inferior, el de latino. Así que el cómo te liberaban marcaba por completo tu futuro. Entonces, para tener la capacidad jurídica plena, para ser esa figura todopoderosa del paterfamilias, hacía falta tener el pack completo. Ser libre, ser ciudadano y ser sui juris. Si fallaba una sola de estas 3 piezas, la capacidad legal de la persona ya estaba limitada. Venga, vamos a repasar las ideas clave a modo de resumen. Primero, las 12 tablas sacaron la ley a la luz pública acabando con el monopolio de la élite. Segundo, los juicios al principio eran rituales muy formales. Tercero, el pater familias es la figura central, el eje del poder en la familia. Y cuarto, y lo más importante de todo, la identidad legal de una persona se definía por la suma de sus 3 estatus, el de libertad, el de ciudadanía y el de familia. Y aquí queda la reflexión final. Todo este sistema romano basado en el estatus es el embrión de nuestro derecho actual. Ellos definían la personalidad jurídica así. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué estatus modernos, quizá más sutiles, definen nuestros derechos y obligaciones hoy en día? Ahí lo dejo.